Amén. Si dirigimos nuestras manos hacia nuestro pastor, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Señor, te pedimos bendigas a nuestro pastor, Señor, que bendiga su ministerio, su vida, Señor, a su esposa, Señor, y que nos siga dando, que nos siga alimentando, Señor, con ese pan de vida, Señor, que tú siempre pones en su boca para alimentar cada alma y cada corazón de cada uno de nosotros. Bendice, Padre bendito, su ministerio y todo aquello, Señor, cada paso que él dé, Señor, es reclamado para ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Yeshua HaMashiach Adonai, en el amén, amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Tome su asiento, por favor. Se está buscando un derramamiento del Espíritu Santo. Así empezamos en la mañana, el mensaje es el mismo, que es importante que todos tengamos el mismo conocimiento. Desgraciadamente, por usar una frase, como se ha estado predicando sábados, jueves, no todos vienen sábados o jueves por trabajo o la situación que sea, no ha podido tener un seguimiento acerca de la obra del Espíritu Santo, quién es, cómo es, por qué sí, por qué no, y todo esto. Estamos en la etapa, la era, el ciclo, por llamarlo así, en ministerio del Espíritu Santo. De ahí que en medio de todo esto es necesario entrar en los tiempos del Eterno. Y este es el tiempo del Espíritu Santo. Él está revelado desde Génesis, como el Boroleán, creador del universo. Y termina en Apocalipsis, en el final de su segunda venida, victorioso y con las bendiciones ahí reveladas que no son tan fáciles. Pero en medio de la preocupación, a lo menos personal, es que tenemos nosotros que crecer espiritualmente lo más posible, lo mejor posible. Siempre hemos predicado acerca de no un conformismo, no una vida tradicional, religiosa, no a medias, no con una tibieza. Y en mucho, el carácter domina mucho en nuestra personalidad. Científicamente se dice que hasta los 7 años, y otros médicos dicen a los 10, por ahí psicólogos también, psiquiatras, el ADN, los genes con que somos creados, hablando humanamente, o conformados, ADN, genes, habla del carácter de la persona, color del cabello. Si ponen música, por favor. Habla de que puede tener el lunar hasta del abuelo en la oreja, camina como papá, se ríe como mamá. Y es una repartición hereditaria de carácter, de físico, color y todo esto. Así nacemos de parte de los dos. Pero esto tiene una función, según lo que leí, hasta los 10 años de edad. La formación de 10 años en adelante es de acuerdo a lo que se vive en casa, con vecinos, con compañeros de la escuela, y el desenvolvimiento que se tiene de los 10 años hacia arriba ya no es por los genes, ahí están, que nos da personalidad, identidad, carácter. Pero de ahí en adelante la formación ya es como vamos viviendo, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que recibe nuestro cerebro. Eso significa que en el momento en que nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas, recibimos su ADN espiritual de Él, sus genes espirituales de Él. Hemos sido creados a su imagen y semejanza del Creador, del Padre, que se active en nuestras vidas esa imagen y semejanza cuando recibimos al Señor Yeshua en nuestro corazón. Es triste quien no quiere cambiar el carácter, que sean personas, perdónenme, aquí sí me desligo un poco, hipócritas, mentirosas, y que delante de Dios, pues eso no vale.
porque independientemente de que no busquemos crecer más o mejor espiritualmente, está la otra contraparte de mucha carne, de no querer cambiar ese carácter que podemos tener en enojo, en ira y cosas así, ¿no? Lo cual significa que sí podemos cambiar el carácter, que si lo cedemos al Eterno, Él nos va a transformar. Sobran versículos de la Biblia donde habla de esos cambios, transformaciones de carácter de muchas personas, como en Jonás, por ejemplo, que huye de la presencia en su propia voluntad, su ego, y tiene que pasar un proceso de humildad, y entonces viene una transformación en su vida total y completa. El mismo Pedro, atrabancado, desesperado, hasta creo que se parece a mí, ¿verdad? Así como me dijeron. Entonces, en ese sentido, hay un cambio en ese Pedro. Después se ve un hombre maduro, serio, espiritual, en experiencia. Cambió el carácter de Pedro, pero hubo un proceso. Ese proceso nosotros no queremos entrar. Para mí, la verdad, con todo respeto, me cuesta trabajo entender que cosas fáciles no se cambien, no se mejoren, que cosas sencillas no busquemos mejorarlo, como ya estamos en la presencia del Señor. Lo que se llama sobrenatural, más allá de lo natural, que es lo que enseña la Escritura, de una manera de vivir, en mucho está por esa formación de los 10 años, la que seguimos después, pero la que llega, que es lo que nos va a transformar en personas espirituales, en seres realmente de luz, de amor. Es lo que cuesta trabajo entender por qué no avanzamos. Como que avanzamos y nos detuvimos por ahí y ya no le buscamos más. Como que me siento bien y ahí me quedé. Siempre hemos predicado de no vencedores, sino más que vencedores. No bendecidos, sino más que bendecidos. Más allá de nuestras fuerzas, y que no hay un límite de bendición para nuestras vidas. Estamos haciendo la lucha, otros no. Otros ya están bien. Peor cuando ni siquiera llega esa bendición adecuada. No hablo de economía, ni siquiera salud, cosas así, no. Simplemente de crecer, estar más en la presencia del Señor. Porque ¿de qué sirvió dejar tal vez alguna práctica de ocultismo? ¿De qué sirvió dejar una iglesia tradicional religiosa? ¿De qué sirvió salir de donde solo le sacaban dinero? ¿De qué sirvió salir de adicciones? ¿De qué sirvió salir de tantas cosas si realmente no hay un avance adecuado y el que debería de ser, el que ya deberíamos de tener? Aquí no hay tiempos porque tenga 10, 15, 30, porque tenga estudios. No. Necesitamos tener una renovación espiritual verdadera, una renovación espiritual adecuada. Escuche solamente, cuando vamos a Romanos 12 y dice la Escritura: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de 3 aspectos de sacrificio en cuerpo: sacrificio vivo, la entrega, consagración. En un sacrificio santo, de vida de santidad, y agradable a Dios. Algo como podemos agradar a Dios, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Estos 3 tipos de sacrificio nos lleva a no conformarse. El 2 dice: no os conforméis a este siglo, traducido a este tiempo, el que vivimos, sino transformaos. Aquí ya vine. Debemos de buscar una transformación de acuerdo a estos 3 tipos de sacrificio: de vida, de santidad y que agrade al Eterno. Y vamos a empezar a ser conformados no a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está la clave. Una renovación espiritual se inicia en la renovación de nuestro entendimiento. La voluntad es parte del alma, emociones, parte de las entrañas, sentimientos, parte del corazón, y voluntad. Voluntad habla de entendimiento, comprensión, memoria, y todo lo que se mueve aquí en el cerebro. Tenemos una mente no renovada. Dice renovación espiritual. Efesios dice la renovación de vuestra mente. Si nosotros no buscamos esta renovación espiritual en nuestra mente, no la vamos a tener en los sentimientos, emociones, cuerpo, como dice aquí. Y vamos a estar en este tipo de vida. El acto profético de la moneda ya es parte del avivamiento, ya es parte del derramamiento del Espíritu Santo. Esto es un hecho. Pero no sé si alguien pidió una renovación espiritual. Yo no sé si alguien pidió, quiero conocerte más de cerca, Señor. Yo no sé si alguien pidió, cambia mi carácter, porque todos me lo dicen, pero mi ego, soberbia, mi dureza aquí está. No sé si alguien pidió, quiero servirte mejor, agradarte más, porque con todo respeto, y es válido, la economía, el materialismo, todo eso es válido, pero algo más. Ayúdame a perdonar a quien debo perdonar, empezando por mí mismo. Ayúdame a mejorar en esta área o la otra. No sé, yo creo que la moneda hubiera dado el mismo resultado. O tal vez hasta no pedí nada para usted. Y pedí por alguien que necesite algo más que usted. No sé. Yo se lo dejo ahí de tarea. Porque si alguien pidió de esta manera y forma, de esto último que estoy hablando, tiene una renovación espiritual en camino y en un proceso. ¿Sí me está explicando? El bautismo con el Espíritu Santo, por muchos no he entendido. Cuando la persona se bautiza en agua, da testimonio al bajar al agua. La palabra bautizo significa sumergir, de que muere a la vida anterior y sale del agua y da testimonio que resucitó a una nueva vida. La enseñanza es en todo. El bautismo en el Espíritu Santo, la palabra bautizo significa sumergir otra vez. Entonces la persona se bautiza en la presencia del Espíritu Santo, se sumerge, pero ahí ya no sale, ahí se queda abajo, para que el Espíritu lo domine. Por eso cuando se usa la kipá, y le hemos dicho muchas veces, cubre cabello y cabeza. Cabello significa fuerza, cabeza autoridad. Yo me cubro para no depender de mi fuerza ni de mi autoridad, sino de la de Dios. Es simbólico, pero ayuda mucho. Algo así es el bautizo en el Espíritu Santo, que yo me cubro para estar abajo de su señorío. Arriba tengo uno que se llama amo, dueño absoluto de mi vida. Yo soy su siervo esclavo, cedo mi voluntad a Él, cedo mi libre albedrío y le digo, haz de mí lo que quieras, dirígeme como quieras, a donde quieras, pon tus palabras en mi boca como le dijiste a Jeremías y guíame con tu Espíritu Santo y sea tu presencia que me mueva. Ayúdame a dejar lo que tenga que dejar, a vaciar mi vida de lo que tenga que vaciar para que tú me llenes. El bautismo del Espíritu Santo da una llenura, da un derramamiento perseverante, da un bautizo y da las lenguas del Espíritu Santo. La llenura no es por medida como un vaso,
que lo lleno y se llenó. No, llenura significa la plenitud de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la palabra espíritu, no podemos tocar al espíritu, pero lo podemos sentir. Una de las traducciones es soplo, el otro es viento, de espíritu, ruach. Y el viento, el aire, el soplo no lo podemos agarrar, pero lo podemos sentir. El sentir el Espíritu Santo, todos en la adoración, alabanza, oración, una oración espontánea, gracias Dios mío, ya es un sentimiento, un sentir de Él. Pero tiene que ser perseverante para de verdad demostrar que estamos sumergidos en el Espíritu Santo. El prefijo griego en significa dentro de. Todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Todo lo puedo dentro del Señor Yahshua que me fortalece. Una bendición es que Él entra en nuestras vidas y otra es que nosotros entramos en Él. Él ahora es Espíritu, no, ya vino en carne. Entonces, Él entra a mi vida. ¿Cómo entro yo en Él? Bueno, buscando más de su presencia. Me meto en medio de su presencia, como meterme en medio de un huracán. Y alrededor del huracán está con una fuerza destruyendo todo. ¿Usted sabe eso? Que si logra meterse al centro de un huracán no le pasa nada, está intacto. Ni se lleva arriba haciendo vuelta ni nada, en el mero centro. Así el Espíritu Santo está alrededor nuestro donde vayamos. Nosotros estamos en el centro. Y si Él quiere nos revolotea, nos deja quietos, nos mueve hacia adelante, hacia atrás, pero nunca nos destruye, sino nos edifica y nos bendice. ¿Cuándo dicen amén? En la perseverancia, buscando día a día, hemos enseñado, hablando humanamente, porque Él da todo, de depender de Él en lo mínimo, agradecer lo mínimo, pedir su dirección en lo mínimo, por fácil que parezca la decisión. Eso provoca una dependencia para con Él y un caminar en el Espíritu del Señor. De tal manera, la palabra griega paracleto significa abogado espiritual, el que está a tu lado, el que te defiende, te protege. Algo así es. Tenemos defensor, cuidador, el que ve por nosotros, el que vela por nuestras vidas, hablando de una abogacía espiritual. Independientemente de la función humana que va relacionada. Entonces, en este sentido, nos vamos moldeando hacia Él, con Él, para Él. Cuando la Biblia dice, en Él soy, en Él existo, en Él me muevo. Cuando Moisés dice, yo no me muevo de aquí si tu presencia no va conmigo. Cuando habla de Elías y dicen, no sea que el Espíritu se lleve Elías a otro lugar. Cuando habla de José y dice, Dios está con él. Cuando habla de Enoc que caminó con Dios, de Noé que dice que caminó con Dios, todo eso habla de una llenura y habla de una presencia perseverante, habla de un bautizo en el Espíritu Santo y hay otro medio de bendición que llega a nuestras vidas cuando hablamos su idioma. La lengua del Espíritu Santo primarias es el arameo y el hebreo, que es el idioma sagrado, que cuando se escanea ojo y todo, tiene una luz. El idioma hebreo, hablando nación, israelitas, a diferencia del hebreo, el espiritual, suelta una luz. Eran seres de luz sin forma. El Señor hace letras, hace palabras, y cada que se lee en hebreo suelta una luz especial. Si nosotros leemos en español, es lo mismo, es el lenguaje en el que nacemos, el hablar en maya, el idioma, el dialecto, el azteca, náhuatl, lequis, pero luego nos conforman al español de España. Esa es una manera de expresión, el lugar donde nacemos raza. La otra es que cuando recibimos al Señor Yahshua, y que hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador, se activa esa imagen y semejanza, pero también con el idioma.
hebreo revelado y arameo, que es el idioma santo y sagrado. Cuando fueron los 10 mandamientos, el comentario a la par de la Biblia, que nuestra Biblia sería de 34 tomos y no de uno, muy resumido, habla de que todas las almas que estaban ahí escucharon los 10 mandamientos. Habla de las almas que ya habían muerto en el tiempo de Moisés, escuchaban los 10 mandamientos. Y habla de que las 70 naciones existentes, en la mayoría con idiomas diferentes, escucharon los 10 mandamientos. Ahí estábamos nosotros ya creados. A mí me tocó nacer en 1950, a usted en el año que haya sido. Pero el alma ya ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Dios es luz, es amor, es espíritu. Nosotros somos luz, debemos tener ese atributo del amor y ser personas espirituales. Todo esto ya está en el paquete, por ser una frase coloquial, pero hay que activarlo. Amén. El mucho sacrificio, carga, estrés, trabajo, problemas, enganches donde no debemos engancharnos, porque a veces que ni se invoca al Creador, a ver si es su voluntad, si es su decisión, y la hacemos arrebatados y sin consultarlo, sin depender de Él. Y lo que luego es pequeño se hace grande, y lo peor que a veces que al revés hay una bendición grande y se hace pequeña. Porque no estamos buscándolo en todo, ni siendo dependientes de Él en todo. Y agárrese, porque luego se confía uno. Pero las consecuencias luego son terribles. Terribles. No por no buscar un bautismo en el Espíritu Santo, sino por no buscar crecer en Él, en su presencia. No dejarnos envolver, cubrirnos. Nuestra vida será diferente. Estoy hablando de una renovación en el entendimiento de nuestra mente. Algo que nunca había dado testimonio en mi vida, lo dijimos el jueves, cuando yo conozco al joven endemoniado y sale una frase, yo temblaba de miedo en esta primera experiencia, que fue conversión y llamamiento hace 38 años, julio 1 Dios 39 ya. Y sale la frase, déjalo y te entrego mi vida, y sentí algo caliente en la cabeza que me baja por arriba y por abajo, por dentro y por fuera, perdón. Y conforme iba bajando me quitaba el temblor del miedo que tenía. Cuando llega a la planta de los pies me quitó todo el temblor de todo el cuerpo y sube. Y sale una frase con mucha fuerza. Déjalo en el nombre de Cristo Jesús. Cae, se convulsiona. Y fueron 3 meses diarios, 3 días diarios, 3 meses y diario orando por él. Pero ese mismo día en la noche, como a las 3 y fracción de la mañana, me despierta orando unas lenguas que jamás he vuelto a experimentar, lenguas del Espíritu Santo. Y desde ahí me bautizó. Es una evidencia de estar sumergidos en el Espíritu. El hablar lenguas del Espíritu Santo es diferente a las lenguas reveladas divinas del hebreo. Es la revelación e inspiración del Espíritu Santo dado a los hombres y escribe en la Biblia. Pero la Biblia son los pensamientos de Dios, la palabra de Dios escrita, la voluntad de Dios, las promesas, las profecías, los mandamientos, y todo está ahí. Ahí estamos nosotros en la Biblia. Pero no la activamos, no la cumplimos adecuadamente. Y en el contexto del Nuevo Testamento, pacto, Brit Hadashah, como se le diga, vienen las lenguas del Espíritu Santo. En el hebreo no es un idioma, es un lenguaje, un medio de comunicación que ya lo tenemos y que solo se activa. Y las lenguas del Espíritu Santo, así llamadas, son la revelación que llega a nuestras vidas para tener una mejor comunicación, ampliar más nuestro entendimiento espiritual, expresión, comunicación para con la presencia del Eterno. Acomodar lo espiritual a lo espiritual, dice la Escritura.
no es un idioma, es un lenguaje también requerido, adecuado, adaptado para el tiempo del Señor Yahshua, cuando Él se va y deja el Espíritu Santo, y hasta nuestro tiempo. Si nosotros relacionamos nuestro lenguaje de raza nacido español y adora y alaba al Señor, lo va a llevar a recibir lenguas, aunque no las pida, pero con una renovación espiritual y una conciencia e intención de a quien estamos buscando, adorando, alabando y meditando, y buscando estar en su presencia. Aclaro, repito, que no por hablar lenguas del Espíritu Santo se es más santo, se tiene la salvación. Eso es en Yahshua, muerte, resurrección, y todo va a cambiar y pura bendición. No. Tiene que ser perseverante, vamos a madurar, vamos a crecer. El hebreo son letras vivientes de luz que forman palabras con un poder y un significado tremendo en la conciencia, en la intención. Los demonios nos van a atacar, pero la luz en la renovación de nuestra vida, la práctica de las lenguas nos van a ayudar también a fortalecernos y nos va a llevar a una vida, repito, donde vamos a tener más revelación, más dirección y un sentir más fuerte en nuestras vidas hacia adelante. Entonces, usted lo hace en español, hágalo con todo su amor, toda la entrega, pero de veras. Y va a empezar a ser llevado. Ya no me llevo yo mismo, ya me lleva. Ya no pienso como yo quiero pensar, me parece, me gusta, porque eso hay mucho todavía en los creyentes, como me parece, como me gusta. Y es desastroso eso, ¿no? Teniendo toda una ampliación hacia adelante de bendición que nos está esperando. Hay mucha revelación en las lenguas. Viene en Hechos, cuando habla de que los puso el Señor a orar por 50 días y de repente llegó el derramamiento del Espíritu Santo, y dice aquí que sopló un viento en la casa donde estaban y luego se aparecen como lenguas repartidas de fuego sobre cada una de las personas. Primero fue el estruendo en el cielo que se escuchó, Hechos 2. Viene del cielo un estruendoso, un ruido estruendoso. Cuando hablamos de que fuimos a la sierra, todos sanaron, y uno de Parkinson, una bendición preciosa. Fue sana. Había una presencia del Espíritu Santo que ni preguntaba de qué estaban enfermos. Y todos los que pasaron sanaron. Cuando pasan 10, sanan 5 o 6, de 15, 12, 8. Y aquí todos sanaron. Ya ni preguntaba yo de qué. Los testimonios, algunos en dialecto, nunca supe ni de qué. Pero el de Parkinson, que pasa temblando y sana, fue algo especial. No porque yo orara, había casi 800 indígenas, personas del pueblo oriundos de ahí, con una fe que provocaba que se moviera el Espíritu Santo como Él se quiere mover. Cuando el pueblo está en fe, en el mismo sentir, con todo respeto, cuando no hay algo o alguien que estorbe en sus pensamientos, emociones, y todos estamos integrados en el mismo sentir, es diferente el mover. Como ahorita que no nos movemos. Por eso hace 15 días dimos el anuncio y personalmente corrí a todos los que estaban en el pasillo y les dije, o se van de la iglesia o se meten. ¿A qué vienen si es un culto? Y queda prohibido estar ahí en los baños, en el portón y en la banqueta porque se da mal testimonio. Pues sí, ¿a qué venimos? A lo mejor no venimos a platicar, a jugar, a chismear. Al problema de toda la vida con la persona de siempre, ya es vergonzoso. La verdad, si se ofende, perdóneme. Es triste el problema de años y años y años. ¿Y dónde está tu Dios? Hace como un mes estaba yo ahí y me dice una hermana, hermano, mi hijo tiene pies planos. El templo estaba vacío, le digo, entra, ahí está Dios. Y entró y salió, ni oró. Y dice, ya entré y ya salí. Ay, pues luego, ni...
Y no había nadie, no, estaba Dios. Yo quítale el zapato, y ya tenía el arco, y nomás entró y salió, pero creyó que estaba Dios. ¿Cuántos decimos amén? Tenemos que aprender, tenemos ya que madurar, tenemos que entender, tenemos que madurar, tenemos que entender, tenemos que madurar. Pero si no hay una renovación espiritual, es el cantar de toda la vida. Venimos a ver si me gusta o no me gusta, si me parece o no me parece. Eso no existe en la Biblia. Sí existe, pero ya con la revelación de la Escritura, con los años de creyentes, sí, todos tenemos fallas, pero ya hace el tiempo. Hay un dicho coloquial que dice: renovaos o morir. Creo que es mejor renovarnos. Amén. 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 Es una renovación. El quedarse callado es como: mejor me quedo, no muerto, pero como estoy. Son los hechos, no las palabras. Son los hechos, no el conocimiento. Son los hechos, no los años. Son los hechos los que van a demostrar una llenura, una presencia y una plenitud del Señor en nuestras vidas. Hay cosas que no podemos cambiar, remediar, solucionar. Se lo dejo a Dios. Se lo dejo a Dios porque yo estoy con Dios y estoy aceptando su yugo. Y cuando yo acepto su yugo, le puedo ceder todas mis cargas. Él lo dice: te voy a dar un yugo nuevo. Déjame tus cargas. Y yo pongo el yugo de la bondad, misericordia, gracia, fe. Amén. Y el yugo de la renovación, para que llegue a nuestras vidas. A lo mejor alguien se ofende: ¿y cómo estoy hablando? Ay, pastor, pues tú cómo estás, hermano. Yo le acepto lo que diga, pero la pregunta sería: ¿cómo estoy yo con Dios? La salvación es personal, el crecimiento es personal, el desarrollo es personal, la vida es personal, la muerte es personal, y todo es personal de nosotros para con el Eterno. Si se toma la figura pastoral bien o mal, hasta idolatría puede ser. Si toma la presencia del Espíritu Santo, tiene una renovación y tiene la mayor bendición de la vida que podemos tener: estar cada vez mejor en su presencia. ¿Cuánto le damos un aplauso al Eterno? Aleluya. Amén. Tenemos entonces que buscar todas las cosas, todas las obras, promesas, profecías que habla la Escritura acerca de nuestras vidas. Aquí en 1 Corintios, hablando en el capítulo número 14, habla de uno de los medios que vienen como consecuencia de esta renovación espiritual, y es el don de lenguas. Que ya hablamos que el hebreo como no un idioma, un lenguaje de expresión, de comunicación, de relación, de intimidad, por medio del escrito, por medio del hablado, por medio de lo que podemos leer, siguiendo con el dedo y con la vista, aunque no se sepa el hebreo, nos va llenando de esa luz. Pero las lenguas del Espíritu Santo, de la resurrección del Señor hacia adelante, ya compartimos que parece mejor desarrollo de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Sí? Imagínese, usted está orando, hablando en español, cantando, perfectísimo, pero puede avanzar más, puede avanzar mejor. Amén. Es un hecho. Hay que no lo hace por medio de religiosidad, porque la enseñanza es así, porque se sienta bien y X, ¿no? Pero viene la interpretación. Aquí en 1 Corintios 14, del verso 6 al 26, son las recomendaciones de el por qué no hablarlo inadecuadamente, el no hablarlo por hablar, el saber hablar y poner todo en su lugar. Y como dice aquí, tal pareciera, si leemos 14, 1 Corintios 6 al 26, que no funciona
las lenguas del Espíritu Santo. La iglesia en Corinto era una iglesia avanzada espiritualmente, tenía muchos dones, sanidades, pero a la vez era bipolar espiritualmente, porque vivían mucho en la carne. Tenía dos vidas, doble vida, porque mucha vida espiritual y lo combinaba, relacionaba, compartía mucho con la vida en la carne. Por eso el apóstol Pablo pone en orden: sí, hablen lenguas, busquen hablar en lenguas, pero hágalo adecuadamente. Le estaban dando más importancia a lenguas que a la predicación, que profecía y muchas cosas que se movían ahí. Desde el libro de los Hechos viene un mover espiritual que da cómo debe vivir la congregación, Keilah, o la iglesia del Señor. Tiene que vivir de una manera sobrenatural. Tiene que vivir en una presencia, creados a la imagen y semejanza del Todopoderoso, sobrenatural, poder en todo, para amar como se debe amar, con poder, misericordia, perdón. El poder no es solo el milagro, es en todas las áreas de nuestra vida. Poder para cambiar, transformarnos, decía, carácter, todo eso, ¿no? Entonces, la iglesia, la congregación bíblica, es bien diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros nos estamos conformando a cómo el mundo nos mueve como congregación, porque no tenemos la fuerza, el valor, la fe, la potencia de poder nosotros transformar al mundo. En ese tiempo decían los romanos: mira, se van tras el Mesías y están dejando el mundo, nos están dejando con nuestras costumbres, con nuestras maneras de vivir y de ser y prácticas idolátricas. Se siguen tras el hijo del carpintero ese, ¿no? Ellos mismos lo declaraban. Hoy en día es al revés. El mundo, las leyes, hablando en contra de la Escritura y todo lo que el Señor habla, lo están cambiando y transformando, porque las congregaciones, los creyentes, no tenemos la fuerza espiritual de hacerles un paro, no en cuanto a la ley de un mundo, de un país, constitución, como la hay en todo el mundo, sino de acuerdo a las leyes de Dios, que se están metiendo con ellas, se les están cambiando. Y nosotros, que tenemos el Dios del poder, de la grandeza, estamos muy quietos, porque estamos muy religiosos. Hablaba en la mañana de alguien que me dijo: fui a una congregación y ahí había alguien pidiendo de $1,000 la oración, que si alguien quería más de a 2,000. Digo, esos son mercaderes del evangelio, traficantes. Pues sí, cobran $1,000 por una oración. Imagínense, aquí estamos de a monedita y ya vi todos los milagros. El ministerio no se cobra para mí en nada, debe cobrarse en nada, pero cada quien. Yo entiendo que hay gastos. Viene un grupo, trae transporte, trae instrumentos y trae gastos. Es pagarles los gastos, ¿no? Es otra cosa. Por eso una explotación y una vileza espiritual, así de sencillo, así de fácil. No hay por qué cobrar ni la predicación. Casi todos dan una ofrenda. Pero hay quien tiene cuota y de a 3,000 la predicación, de a 5,000. Y uno dice: no, pues es vergonzoso, porque uno depende de un Dios vivo, el Rey de las riquezas en gloria. Amén. Y Dios suple, y Dios permite etapas difíciles, etapas de bendición y todo. Cuando nosotros declaremos: todo lo puedo en Yahshua que me fortalece, en las buenas, en las malas, sé vivir en escasez, en abundancia. Ya estamos metidos en una renovación espiritual, porque no estoy dependiendo ni del trabajo, ni de la economía, ni de mi capacidad a ese grado. Estamos dependiendo todo de Él. Aleluya. Total, absolutamente todo de Él. Esa es la clave y ese es el trabajo. Porque trabajo, estudio, familia, matrimonio, hijos, todo. Y un cúmulo de cosas que están en mi mente, que cómo va a tener una renovación espiritual. Hay que darle tiempo al Señor lo más que podamos. Él se va a encargar de ampliarlo. Él se va a encargar de todo lo demás para darnos más tiempo para con Él. Amén. No es de nosotros decidirlo.
Pues hablábamos que una cosa es conocimiento, años de creyentes y muchas cosas, y otra el llamamiento. Ahí sí. Hay quienes de alguna manera piensan, ya sé mucho, sé más que el pastor, más que el maestro, más. No es eso, es el llamamiento. Lo que Dios respalda es el llamamiento, como respaldó a David, que tenía un llamamiento porque lo tenía de todo corazón. Y así es llamado el que tenía un corazón como el de Dios, semejante a su imagen. Amén. Ahora, ¿por qué el Eterno nos pone que lenguas? Porque así le plació a Él. Hay pastores, con todo respeto, que dicen que no es para este tiempo ni la liberación, ni la sanidad, ni las lenguas, ni los milagros. Bueno, están sacando a Dios. Y los brujos pueden hacer lo que quieran, los satánicos lo que quieran, los milagros que ellos supuestamente hacen, que es pura imitación. Yo acepto César 26, que dice, no lo hagas, si no hay interpretación nadie te va a entender. Y yo acepto lo que dice aquí, si no hablas con revelación o profecía, mejor no hables. Si no entendemos lo que hablas, porque no hay quien interprete, mejor guárdatelo para ti. Y lean del César 26 y viene como, no lo hagas de esa manera, no lo hagas de esta otra. Si bendices, si no te entienden, pues ¿cómo van a decir amén? Aquí lo dice. Entonces, es uno como reglamento esta parte, versos 6 al 26, de tener cuidado de no caer en la carnalidad como estaba esa iglesia en Corinto. Pero hablando de lo que sí viene a nuestras vidas como una bendición, el practicarlo, dice el 14:2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. El tener una relación con Dios en español, en hebreo, o tenerlo por medio de lenguas del Espíritu Santo, ya se establece un contacto y una comunicación. Pero el hacerlo en el lenguaje espiritual nos va acercando más a su presencia, nos ayuda, nos despierta, nos activa en lo espiritual, nos hace soltar muchas cosas que no hemos podido dejar, despegarnos de apegos, de romper ciertas ataduras. Y cuando leemos Romanos 12:10, habla de diversos géneros de lenguas. Cuando habla de dones, dice, a unos se le hacen milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y dice a otros diversos géneros de lenguas. Hay diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y dice, y el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere, el verso 11. Cuando hablamos de diversos géneros de lenguas, hablamos de lenguas de guerra espiritual, de adoración, liberación, profecía, exhortación, ciencia, y todo eso que viene como quien dijera en un paquete, ¿no? Hay que hacerlo en orden. Dice aquí, si uno habla, todos callen y otro interprete. O la misma persona lo dice en lenguas y luego lo dice en la interpretación. De tal manera y forma que esto nos va ayudando a despertar, a activarnos en esta renovación espiritual. No es solo el hablar en lenguas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces voy a aplicar la fe en todo, para todo. Y de alguna forma eso me lleva a activar mi fe. Si la aplico en todo y por todo y para todo. La vida de santidad igual. Entonces todo lo que significa atributos de Dios a nuestra vida, hay que activarlos, hay que meternos en eso, en estos atributos divinos, y entonces nuestra vida va a tener una renovación mental, espiritual, sentimental, emocional, corporal, sacrificio vivo, dice ahí, de un cuerpo que también se le entrega al Eterno, y todo va a ser diferente. Vamos a ir avanzando a una vivencia, como dice la Escritura, no la religiosidad, no la tradición, y en una libertad hermosísima, porque no vamos a perder el de vez en cuando ser bromistas, juguetones, el de vez en cuando, ¿verdad? Expresiones que hay quien piensa, no, ya hasta la risa se me fue. En muchas iglesias hay gente bajo opresiones, bajo amarguras terribles, tremendas. En esta renovación espiritual vamos a sobrepasar eso. Sí, eso va a pasar. De la persona desaparecida, ahora que de la sierra, su madre dijo, son consecuencias de cómo él vive. Se lo habló muchas veces, tocó fondo muchas veces.
yo no puedo hacer más. Yo se lo entregué a Dios. Otra cosa es entregarlo al diablo. Hay que poner un paro. Es así y es con Dios. Ya no es conmigo. La parábola del hijo pródigo lo enseña. Padre, mis bienes, vete y haz tu vida. Gracias a Dios que se arrepintió y regresó a la bendición. Pero hay quien no se arrepiente y va para abajo. Hay que forzar. O vas hasta arriba o haces tu vida y te quedas como te quedas. No sé si me estoy explicando. Pero nosotros no podemos poner solución, podemos dar solución a todo, cuando ni a nosotros mismos nos estamos dando solución. Ya es tiempo, ya, de vivir sin el miedo a la calle, acá o allá. Porque si mi vida depende de Dios, ¿por qué voy a tener miedo? Si depende de Dios, como hoy y como mañana. Y si no, le caigo a su casa. Pero ¿cómo? ¿Usted no me recibiría? No le voy a exigir más que frijolitos, soy frijolero, y mis huevitos, ¿no? Pero si usted llega a mi casa, yo lo recibo igual. Con lo que tenga lo recibo, si es que no ha comido. Si le falta la camisa, aquí hay una. Si no le queda, a lo menos da el botonazo, ¿no? Pero sería lo mismo si yo voy con usted y le digo, no tengo una camisa. Pues mira, pastor, no tengo camisa. O tengo una playera, dame la playera. Porque es una manera que yo puedo depender de Dios, de quienes me aman. Y es una manera que usted puede depender de Dios y también se acercar a mí. Y hágalo. Cuando dependemos de Dios, Dios pone los medios, las personas, las formas, la economía, la salud, la dirección. Aunque esté la prueba, tenemos que estar a un nivel de estar por arriba de la prueba, como las águilas, arriba de la tormenta o que cruza la tormenta por el medio. Él nos va a dar la capacidad, aún con lágrimas, aún con dolor, aún con el llanto, aún cuestionando, aún con la queja, aún no entendiendo, aún no comprendiendo, porque cuando dependemos de Él está en camino la renovación espiritual, no a nivel mente, sino en el alma, en el espíritu humano y en toda nuestra vida. Yo me voy a preocupar de nada ya, y es algo que hemos estado trabajando. De nada me voy a preocupar más allá de lo normal. Todavía tenemos adolorido el cuerpo, desde el lunes que llegamos va bajando, porque la serie es subir, bajar. Hermano, sea vuestro gozo y vuestro sentir el que conocemos de Dios, que muchos no tienen ese gozo. Pero para venir en amarguras, con una cara de ciruela pasa, todo arrugado, no veo yo ahí algo que esté mejorando en nuestra vida. Estamos hablando ahora del don de lenguas, pero también comentamos que es en lo general que tenemos que avanzar. Dice que habla lenguas, habla misterios con Dios. El que habla lenguas se edifica a sí mismo, habla misterios con Dios, se edifica a sí mismo, aunque de momento no entienda. Dice, el que profetiza, hablando de la predicación como la profecía espontánea, dice, edifica, exhorta y consuela, porque es la palabra revelada y predicada. Ya en la traducción adecuada habla de predicación. Porque el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces hay que pedir interpretación. No lo prohíbe la Biblia. Dice, mayor es el que profetiza. Pero el que hable en lenguas, a no ser que haya quien interprete, para que la iglesia reciba edificación. El acto profético, el primero que se dio, fue en lenguas. Deja ver cómo sería ahora. Ajá. Entonces viene prosperidad. No dijo exactamente moneda, grano, que equivale a una moneda. Y todo lo que se ha recibido en testimonios hasta hace un momento ha sido impactante. Testimonios de todo tipo. Y llegó en lenguas. Pudo haber llegado en español y es el mismo resultado, porque viene de Dios. Si Él lo da en español, lo da en lenguas, o lo da en sueños, o con un niño, o con una lectura,
todo viene de Dios cuando viene el respaldo de las bendiciones que se cumplen y aún de las no peticiones que se dan. Cuando decimos amén. Es el respaldo, es la demostración. Y sigue hablando, y cuando dice la Escritura que es de provecho, cuando es una profecía que se da a alguien no creyente, del 22 al 26, dice la palabra que es mejor para los incrédulos, alguien que no cree, y se le habla en lenguas y se le da revelación de su vida, para que él juzgue a su propia vida y vea que viene de Dios lo que hay oculto en su corazón. Dice el 25, se hace manifiesto y así puede empezar a adorar a Dios, a conocerlo y entregarse a Él. O sea, que de alguna manera también sirve para el evangelismo cuando hay una palabra revelada. Amén. En el caso que le oré a mi hermana, me hizo sentir niño. A lo mejor es niña, se equivocó este cuate de tu esposo. Pero si es niño, fue un respaldo. Me fue a equivocar, soy humano, ¿no? Pero rara vez nos ha dado equivocación en cuanto al sexo. Casi siempre nacen de acuerdo a. En una ocasión que una persona es niña, no recuerdo el nombre, voy a ponerle Sara. Y se va a llamar Sara. Ella se sorprendió y dice, pastor, ese nombre que pensábamos Sara. Ah, entonces niña. Si sale Saro, se equivocó él. Y salió Sara. Amén. No siempre uno tiene la revelación perfecta, obvio, ¿no? Pero en gran cantidad llega. Por lo mismo que en un momento dado llega. Ahora, hay revelaciones que no sé por qué, pero así como nos da mucho el don de sanidad en pies planos, en mujeres estériles y todo, casi siempre uno empieza con lenguas. Pero hemos orado tal vez unos 20 secuestrados y nos da mucha lengua. Ahora, 18 han regresado y se han sido liberados. Amén. Como que el Señor da ciertas bendiciones en ciertas áreas y en otras no. Pero entre más oremos en lenguas, usted va a tener ese avance espiritual que le va a ayudar. Por eso la práctica, y Él dice, hablen, pidan interpretación, así como dice, pida sabiduría, se la doy, así como dicen, auméntame la fe, dice, pidan fe. Hay muchas cosas que no pedimos y son bendiciones y tenemos todo el derecho a recibirlas porque papá es bueno, es fiel, es misericordioso. Pero hay que saber pedir con fe porque la mucha preocupación, inquietud y todo eso es un estorbo y no permite el buen desarrollo de la fe. Y cuando logramos colgarnos, engancharnos, eslabonarnos como una cadena con la presencia del Eterno, no quiere decir que no habrá pruebas, ataques, no, sí, pero ya estamos a un nivel diferente. Ya sabemos que es una etapa que puede durar 3, 6 meses como pasajero y 3 días, pero la bendición no la perdemos, la bendición está ahí, que hay que saberla bajar, como Jacob, que era un buscador de bendiciones y vivió bendición tras bendición. Hubo problemas con Jacob hasta llegar a ser llamado Israel y de ahí viene el pueblo de Israel. Pero él no cedió, él no se limitó y estuvo bendición tras bendición como José, con tantas pruebas, sueños proféticos, y siendo hebreo fue gobernador de Egipto, y Ruth siempre buscando la luz de Noemí. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Iré donde tú vayas, no me pides que te deje hasta tu sepultura. Y fue bendecida porque sabía que ahí había luz, que había llenura del Espíritu Santo, que había derramamiento del Espíritu Santo. Y aunque no menciona lenguas, ella está buscando ese desarrollo y ese crecimiento espiritual donde lo había. Y no es que no tuviera pruebas, había muerto su esposo. Pues no todo queda en una muerte, en que le corran del trabajo, en que venga la enfermedad,
el rechazo o lo que sea. No, pueden ser muchas cosas más, pero lo que nunca desaparece ni deja de ser es la presencia, la palabra de Dios y el amor de Él en nuestras vidas. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor? Aleluya. Amén. Su fidelidad es grande. Sigue hablando la escritura y en el versos 5 y 6 dice la palabra, el que habla en lenguas, en la segunda parte del verso 5, dice que haya quien las interprete para que la iglesia reciba edificación, ya lo habíamos leído. Como en el 6 dice, si hablo en lenguas y no tengo revelación, ciencia, profecía o doctrina, usted es como algo inanimado, una flauta, una cítara que se toca, o una trompeta y ya. Entonces, y luego dice aquí que se haga decentemente, que si uno habla en lenguas de la revelación y luego otro, no se ha dado aquí, gracias a Dios, o el que había ya no está, Alfredo, y está en una congregación. Pero no es fácil un profeta, pero el orar en lengua, repito, tiene las bendiciones como el 13, que dice, hay que pedir la interpretación. El Espíritu ora y mi entendimiento queda sin fruto. Pero si pedimos la interpretación, el Espíritu ora y el entendimiento viene con fruto. Oraré en el Espíritu. Más abajo dice, cantaré en el Espíritu. Diversos géneros de lenguas, como ya le hemos expresado. De alguna manera, a veces oramos por alguien, no estoy buscando lenguas, de repente me meto en lenguas, no puedo parar, no puedo hablar ni siquiera en español. Con demonios, espíritus malignos, es otro tipo de lenguas, ¿no? Y los demonios tiemblan. A veces que se van con cantos de adoración, a veces que se van con cantos de alabanza, con el toque de shofar, con la oración, con la lectura de la Biblia, todo eso los va ablandando hasta que se van. Aleluya. Entonces la lengua es un apoyo a todos los ministerios, a nuestra vida personal, a un desarrollo espiritual, pero hay que pedirlo, hay que desearlo. Y cuando las tenga, no deje de hablar. No deje de practicarlas para que venga más ese desarrollo, venga más ese crecimiento más adecuado, más correcto. Dice, Dios es un Dios no de confusión, sino de paz. Por eso dice, si alguno habla en lengua, que sea 2 o 3, y uno calle, el otro interpreta, y si no hay intérprete, mejor no hablen. Ha habido ocasiones, tiempo atrás, se lo vamos a retomar, que a veces que cuando había un ambiente pesado, se veían espíritus en el techo, como en el templo y demonios. El Señor liberó dentro de la sinagoga a gente, estando Él, bíblico. Pero la oración no llega igual en casa. Hay veces que en casa hay mucho pleito, mucho mundo, mucha televisión, mucha discordia, muchos choques y mucho todo, pero no presencia de Dios. Entonces están ahí gobernados los espíritus de todo eso. Porque esas prácticas es una manera de llamarlas, ¿no? Y este movimiento ahorita ya no es mío, es involuntario. Y viene algo. Entonces, oramos los que tenemos lenguas, que las tenemos todos, porque hay que activarlas. Y se van. Y el ambiente es otro. Como Daniel cuando oraba y había un principado maligno que impedía que llegara a la oración, hasta le que revelado el por qué no llegaba a la oración, porque estorbaban esos espíritus para que no llegara a la oración. Increíble, ¿no? En una fuerza, en un mover muy fuerte. No le voy a decir una palabra de lo que recibí que no quiero decir. Porque luego, en sí lo dijimos, en sí se espera. Y años con esto, igual a nivel de ciencia y todo. Por otra vez me dice temblor. Ahí lo dejo.
Hay más, por ahí lo dejo. Este es ya entre comillas. Ese es el movimiento que me da también en la palabra. Cuando se está hablando de esto, viene. La palabra dice que no caerá la hoja del árbol sino la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que no será tocado un solo cabello de nuestra cabeza sino la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el hecho es que en medio de todas estas bendiciones también, dice la Escritura, que es bendición personal y es bendición de acuerdo a la Biblia. Se edifica la iglesia, nos edificamos por hacerlo correctamente y de acuerdo a lo que el Espíritu enseña. La lengua espiritual, las lenguas del Espíritu Santo, para mí primero es el arameo y el hebreo, que permanece y prevalece. Israelitas, Israel ya es un tipo de hebreo más adecuado. En lo espiritual es otra cosa. Pues hablábamos de nuestro idioma natural, náhuatl, azteca, totonaca, maya, qué sé yo, y luego españolizados con el español de España, en lo natural de raza, ¿no? Y luego el hebreo como no idioma, sino como las lenguas, el lenguaje que Él revela a nuestras vidas. Y luego las lenguas del Espíritu Santo en esta etapa. Vamos a unir las tres. Si usted no tiene lengua, no se sienta mal, pero pídalo, búsquelo. La iglesia de ese tiempo se basaba mucho en hablar en lenguas. Hablaban sus lenguas, Hechos 2, 7, 8 al 11. Hablaban lenguas del Espíritu Santo, Hechos 10, 45, 46 y 19, 5, 7. Hechos 2, 7, 2, 8, 2, 11, 10, 45, 10, 46, 44, 46, 19, 5 al 7 y el idioma espiritual que prevalecía. No hay una imposición, pero hay un mandamiento que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahí ya es un mandamiento que el Eterno pone a nuestras vidas, de buscar la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Dice un predicador: no me vea con esa cara, sonría. A nadie nos gustan nuestras verdades, ¿verdad? Porque el tipo ese que se llama Irán, cada que predica nos pone boca abajo. Muy bonito mensaje el último que escuché ahí en el canal. Es de exhortación y en todo hay que aceptarlo. Cuando predica el negrito Héctor, con todo cariño, negrito. Amén. O Tadeo, Omar, la hermana Mari, Edgar. Hermanos, parte de la renovación espiritual es que predique, quien predique, cante, quien cante, dirija, quien dirija. Tomamos lo que el Señor tiene a nuestras vidas sin enojarnos. Cuando decimos amén. Eso ya estamos en una renovación. Que no vino el pastor, no voy. Oh, pues ya ha sido la tría, ya perdió. Ya no venga. Cuando José está perdiendo la bendición, tal vez ni del que predica, sino del que dio el testimonio, del canto que no había escuchado. La hermana que nos dio el reloj ayer, que vino desde San Francisco y 15 años esperando allí un reloj hebreo, y echamos la moneda hace 8 días. Me dijo: pastor, yo no entiendo mucho, pero hay un canto que dice Shema Israel, no el Shema. Shema Israel, sí, que llega al alma. Dice: ese cómo me llega y cómo me pega. Porque muchos de mis problemas han sido resueltos al escuchar ese canto. Digo, sígalo escuchando.
porque es el canto como Dios le está hablando, pero no para resolver solo problemas, sino para crecer en Él. Todo lo que hace el Eterno nos gusta, pero todo lo que hace y nos da solución, pero todo lo que hace y nos da bendición, pero es mejor todo lo que hace que nos acerquemos a Él. ¿Cuántos decimos amén? Entonces no le dé miedo. No sé si vas buscando todavía el canto. ¿Estás ahí? Sí. El que puede orar en lenguas. Ahorita vamos a orar para que alguien reciba lenguas. A lo mejor no la recibe ahorita y en la noche se despierta, ahora shalandara, y va a ver qué experiencia tan bonita, que no debe de quedar una experiencia. Nos vamos poniendo en pie, amén. Sino ya teniendo el practicarlas, el vivirlas, para poder crecer, buscar ese bautismo, esa renovación espiritual. Y tenemos que de otro, aquel medio, la forma, la manera, evidencia, va a sentir más apego por leer la palabra, va a sentirse mejor al cantar, va a alabar de mejor forma, se le va a ir tanta carga, preocupación, porque hay un Dios vivo, grande. No digo que no busquemos la solución, sí, por el mucho tenemos que buscar nosotros esa cercanía, esa presencia del Eterno, del Dios Todopoderoso. Por eso da el testimonio de que en los años que el Señor nos permite, y veo que sanan todos de 20 que pasaran, ya quisiera yo vivirlo así siempre. De todas formas, Él es el que lo hace y uno queda como testigo. Pero el ser fuente de bendición es una satisfacción para cualquiera. ¿Cuántos decimos amén? Entendiendo que Él hace todo, que la gloria es de Él. Aleluya.